Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25 y a medida que avancemos en el tema vamos a leer un poquito más para entender la idea completa de lo que le está hablando Jesús a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante, dice el Señor: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad. Qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por eso les digo, por estas tres ilustraciones que viene dando el Señor, va concluyendo lo que Él les quiere decir. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Llamé a este mensaje preocupaciones porque leímos el versículo 25, pero lo que sigue de la palabra del Señor menciona al menos 7 veces a sus discípulos: no se preocupen. Si usted lee la Reina Valera, le va a estar escrito: no se afanen por las cosas de este mundo, no se afanen por qué van a vestir, no se afanen por qué van a comer. Y el Señor le está hablando a sus discípulos de las constantes preocupaciones que tenemos. En otras versiones, los afanes. Y en otras puede hablar también de las ansiedades, de la ansiedad, esta constante preocupación que tenemos nosotros. Yo estoy en un trabajo actual y en mi trabajo nunca me había pasado en el mundo laboral, tampoco he trabajado en muchas empresas, en 3, pero primera vez que me pasa que yo estaba en mi computador trabajando y pasó una niña con un carrito. Iba con un carrito puesto por puesto y en el carrito llevaba decenas de libros, muchos libros. Iba carrito por carrito ofreciéndole a cada trabajador: ¿está interesado en leer este libro? Y yo observaba, la mayoría no quería, pero a mí me gusta leer. Y el libro que me ofreció yo dije: ya, lo leo, me gustó. Deshacer la ansiedad. Me lo prestaron en mi trabajo, tengo que devolverlo. Lo prestan por un mes. Y en mi trabajo, yo trabajo en el piso 3 y en el piso 4 hay una biblioteca con más de 3.000 ejemplares de libros. En el piso 4 hay una biblioteca. Es súper familiar el tema de las pausas activas. Uno sale del computador y hace alguna pausa activa, un poco para descansar la vista del computador, pararse. Y es súper saludable porque yo trabajo todo el día sentado. Entonces, los expertos dicen que uno se pare, dé una vuelta, vuelva. Entonces, en el trabajo, en el piso 4, una de las pausas que uno puede realizar es ir a la biblioteca y un par de minutos lectura, para desconectar un poco la mente y todo. A mí me encantó la idea y yo estoy en la biblioteca todo el día. No, nada, que va a estar todo el día en la biblioteca. Si hay que producir también. Así que le voy a leer solo una frase del libro, solo una frase, que está en la página 32. Y dice: la ansiedad surge cuando nuestra corteza prefrontal, la parte delantera del cerebro, no dispone de suficiente información para predecir el futuro con precisión. Una definición puede generar otras cosas, ansiedad, pero lo que él está describiendo en este momento es que esta parte del cerebro, como el Señor nos creó, es la parte, el libro lo explica un poco más, es la parte donde nosotros tratamos de controlar las cosas.
planificamos. Esta es la parte del cerebro que quiere planificar, quiere que todo salga en orden. Por lo tanto, si cualquier cosa que atente contra lo que nosotros planificamos y no sepamos, comienza a generar ansiedad en nuestro cerebro y preocupación. Y el cerebro de todos los que estamos acá, como nos diseñó el Señor, trae un pensamiento y otro y nos bombardea. El libro comienza a explicar un poco lo que pasó en la pandemia con el COVID-19, donde había mucha incertidumbre al principio por el virus. Si va a haber vacunas, si la están haciendo, las formas de contagio. Entonces él explica que precisamente en tiempos de pandemia, los niveles de ansiedad se fueron por las nubes de todos nosotros, porque eran constantes pensamientos: ¿y si me enfermo? ¿Y si me contagio? Y eso lleva a que si me hospitalizan, y eso lleva y si me muero, y eso lleva y mis hijos, y mi familia, y mis papás, y ahí ya nos fuimos, pero a la vez. Con muchos pensamientos constantes de nuestra vida generan, esa es la ansiedad de que, yo me acuerdo siempre de nuestra hermana Elba Aceitón, que nos dio una charla, hermana psicóloga, que conoce de estos temas, nos dio una charla a los jóvenes en plena pandemia, por Zoom, no nos podíamos juntar, así que estuvimos conectados y ella nos habló de la ansiedad y la depresión. Y siempre me acuerdo de lo que nos dijo, que la ansiedad era siempre pensar en el futuro, mucho futuro, lo que viene por delante. Y la depresión está más relacionada con lo que pasó, con el pasado. Entonces la ansiedad que describe el libro, esta constante preocupación que tenemos nosotros. El Señor nos creó con un cerebro maravilloso y vamos a pensar constantemente en lo que puede ocurrir. Y cuando hay incertidumbre, cuando hay noticia en que va a ocurrir esto, que va a subir, que va a bajar, que los indicadores, que el trabajo, nuestro cerebro va a pensar: ¿y si nos quedamos sin trabajo? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestra familia? Y así podemos comenzar a pensar en muchas cosas. Cuando yo leía la palabra en Mateo 6, que Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les da 3 ilustraciones, cuando el Señor está diciendo a sus discípulos: no se preocupen, no se afanen, yo pensaba en Mateo y me preguntaba, Mateo compartió con el Señor como podemos compartir nosotros, se sentó a la mesa de él. Mateo vio a Jesucristo hacer milagros. Mateo presenció que Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Mateo estuvo ahí presenciando cómo Jesús resucitó a muertos. Mateo estuvo ahí siguiendo al Señor cada enseñanza. Yo decía, Mateo se habrá preguntado cómo se iba a alimentar teniendo al maestro ahí sentado a la mesa. Yo decía, Mateo será como cualquiera de nosotros que se preocupa por situaciones de la vida. Mateo era cobrador de impuestos. Mateo tenía poder adquisitivo porque a los cobradores de impuestos le iba bien en la época de la que estamos hablando, porque él iba cobrando los impuestos y ellos podían cobrar más de lo que, si el impuesto era un porcentaje, ellos podían agregarle más. Y eso más que agregaban, para mi bolsillo, para el bolsillo de Mateo, como para el de cualquiera. Entonces Mateo, podríamos pensar que era una persona con un presupuesto, con un ingreso, pero en algún momento de su vida él decide dejar todo y seguir a Jesucristo. Él lo deja todo y sigue a Jesucristo. Yo me preguntaba, Mateo, ¿cómo habrá sido sus pensamientos? Habrá dicho, dejé de cobrar impuestos, no estoy percibiendo ingresos, ¿quién me va a vestir? ¿Cómo me alcanzará para comprar mañana? ¿Me alcanzará? Yo pensaba en Pedro que era pescador, discípulos de Jesús que estaban en este momento que él estaba enseñando. Y Pedro, yo decía, pensará como los pensamientos que yo tengo de constantes preocupaciones. Pedro habrá dicho, como era pescador, como le iba en la pesca, era como tenía el sustento diario. Yo decía, Pedro empezó a seguir al Señor, empezó a pasar más tiempo con el Señor. Pedro empezó a orar, a caminar, a escucharlo. Pedro se habrá preguntado, ayer no pesqué,
antes de ayer tampoco. ¿Qué sustento voy a llevar a mi casa? Pedro se habrá preguntado, ¿cómo voy a pagar los impuestos? Y así nuestra mente puede estar constantemente preguntándonos, y nos vamos a preguntar. El Señor nos diseñó con nuestro cerebro una forma de pensar y de que estemos constantemente con diferentes pensamientos. Así que yo les traje 3 imágenes para ilustrar de mejor forma o quizás visualmente estas enseñanzas de Jesucristo, y vamos a meditar en estas 3 ilustraciones que da el Señor para que podamos entender más lo que Él le quiere decir a sus discípulos. La primera está relacionada con las riquezas. La primera está relacionada, el Señor está diciendo: no acumulen riquezas en lo terrenal, en donde hay ladrones que pueden robar tus riquezas, en donde hay polillas que pueden desgastar ciertos materiales, en donde va a haber una constante preocupación. Mientras más acumulemos, si mi foco está en acumular, mientras más acumulemos, vamos a bombardearnos de pensamientos. ¿Y qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si ocurre algo que pierdo todo lo que tengo? A diferencia, si acumulamos riquezas en el cielo, si nosotros acumulamos riquezas, si seguimos a Jesucristo, en el cielo no hay ladrones, no hay nada que va a quitar tus riquezas, no hay nada que va a quitar lo que tú estás sembrando en el reino de los cielos. Tú estás compartiendo tu pan con alguien, estás sembrando, y el Señor va a retribuir eso. Él lo va a hacer. No hay nada que robe esa bendición. Si nosotros acumulamos riquezas en lo terrenal, nuestro cerebro va a pensar constantemente en preocupación y en qué podemos perder. Nos podemos preguntar, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está su tesoro? Con las imágenes que vemos, ¿dónde está acumulando riqueza usted? ¿Dónde estoy acumulando riqueza yo? ¿Estamos acumulando riquezas en lo terrenal exclusivamente y nos desgastamos por aquello? ¿O estamos acumulando riquezas en el cielo? ¿Qué imagen lo representa más a usted? ¿Qué lo representa en estas imágenes que podemos ver? Es bueno aclarar que el Señor no está diciendo que no trabajemos. El Señor no está diciendo que no compremos bienes materiales. El Señor no está en contra de adquirir cosas. De hecho, su palabra habla mucho de cómo administrar bienes, de cómo administrar riqueza. Su palabra está llena de cómo administrar el dinero, cómo administrar los recursos. Porque sabe que si nosotros solo nos enfocamos en los recursos materiales, sabe que nuestro cerebro nos va a bombardear de diferentes preocupaciones, porque sabe que eso tiene fecha de vencimiento, sabe que todo lo material que podamos adquirir lo podemos perder de un momento a otro. Y el Señor sabe y anima a sus discípulos a que comiencen a poner el foco en lo espiritual, que comiencen a invertir en otros, que comiencen a invertir en personas, que abran su mano para bendecir la vida de otras personas, que oren por alguien, que discipulen a una persona, que inviertan tiempo en alguien. Y esos tesoros nadie te los va a quitar, nadie te los va a robar. No hay persona, no hay sistema que robe esa bendición, porque esa es la bendición del Señor para todos aquellos que pueden acumular riquezas en el cielo. Hay una segunda imagen, una segunda ilustración, que podemos preguntar cuál es el enfoque de nuestra vida, cuál es nuestra visión, cómo está determinada nuestra visión. El Señor usa una segunda ilustración. Mateo abordó 3 ilustraciones para concluir lo que Jesús quiere decir. Y habla del ojo bueno, de esta visión que va a iluminar por dentro, y de lo malo, de las tinieblas, de la oscuridad. Hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Hay un contraste. Los ojos son la lámpara de lo interno. Si nuestros ojos son buenos, disfrutaremos. Si nuestros ojos son buenos. Si son malos,
Ya el camino es distinto, nos llenaremos de tinieblas, de oscuridad. Estas palabras, como hay tantos elementos, habla de ojos, de lámpara, de luz, de tinieblas. Cuando hay muchos elementos, también uno va a escuchar muchas interpretaciones, muchas ideas en lo que el Señor quiere decir. A mí me ayudó a entender un poco lo que Mateo está diciendo, la forma en que está escrito el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el que cita más versículos del Antiguo Testamento. Los más especialistas, los más eruditos, bíblicos, dicen que Mateo tiene un enfoque para judíos, quienes tienen conocimiento del Señor. A diferencia de Lucas, que tiene un enfoque más para gentiles, para personas como nosotros, que no vienen de un contexto judío. Pero Mateo, por su forma de escribir, por sus ideas, tiene un enfoque más hacia un pueblo que conoce al Señor, sabe su historia. Tiene una historia del Señor de hace harto tiempo atrás. Entonces Mateo estructura el Evangelio para decirle al pueblo judío que el Mesías llegó. El Mesías es Jesucristo. Por eso en los 28 capítulos de Mateo usted se encontrará que Mateo dice: esto fue escrito por el profeta para que se cumpliera. Esto lo escribió el profeta para que pasara esto. Si usted lee el primer capítulo, Mateo hace una genealogía y no parte con Adán, parte con David. Jesucristo, hijo de David, de ese linaje viene Jesucristo. Porque quiere resaltar y decir que el Mesías que venía del linaje de David era quien está con nosotros, quien anduvo con nosotros. Mateo tiene un enfoque especial en el pueblo judío para decir el Mesías llegó, el Mesías está. Y hay algo que me ayudó, que está en el contexto judío, como si bien se usan refranes, ideas, hay conceptos en ciertas culturas. Y en el pueblo judío hay un concepto del ojo bueno y del ojo malo. Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 22, versículo 9, Proverbios 22, 9, dice la palabra en la NBI: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. La palabra dice en Proverbios que el que es generoso es bendecido, porque comparte su comida con los pobres. Si usted tiene la Reina Valera, el mismo pasaje de Proverbios 22, 9 va a decir: el ojo misericordioso. Ya agrega el elemento del ojo. Otras versiones dicen el ojo bueno, lo que está usando Mateo. El ojo bondadoso, dicen otras versiones. El ojo misericordioso será bendito porque dio su pan para el indigente. Ya otras versiones más actuales no toman el elemento ojo, porque ese es propio de una cultura. Entonces dicen el generoso, porque saben que la idea que está detrás de lo que dice Proverbios está hablando de generosidad. Otro ejemplo, Proverbios 23, 6. En Proverbios 23, 6 dice: la Reina Valera, que no es la más actual que tenemos, pero ya la tradujo de esta forma: no te sientas a la mesa de un tacaño, ni codicies sus manjares. Ahora, si uno se va mucho más atrás, la primera versión al español de la Biblia fue la Biblia del Oso. Estamos hablando del año 1569. La Biblia del Oso fue la primera versión al español. La Biblia del Oso, si usted busca, yo la busqué en YouVersion, una aplicación, y yo puse Biblia del Oso, la descargué y la puedo ver en español, la Biblia del Oso. Y decía, lo escribí acá: no comas pan de hombre de ojo malo. La Biblia del Oso dice, Proverbios 23, 6, no comas pan de hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares. Habla del mal ojo, pero ya las Biblias más recientes saben que lo que quiere decir: no te sientes a la mesa con alguien tacaño, no te sientes a la mesa con gente apretada.
En buen chileno, mano de guagua. No te sientes a la mesa con gente mano de guagua, dice Proverbios en la versión chilena. Esa es la versión chilena. Y diría, el de ojo bueno, en buen chileno, podría ser donde comen 2, comen 3, comen 4. No, las familias comen 5, 6. Una versión chilena sería mano de guagua. Vengan todos, no, vengan, no hay problema. Aquí partimos el pan, compartimos. Pero la Biblia hebrea habla del buen ojo y del mal ojo. Es interesante que el Señor ya no está hablando de una primera ilustración y nos dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde hay ladrones, donde va a haber una constante preocupación. Vamos a estar pensando, ¿y si lo pierdo? ¿Y si me falta? O de ojo malo, ya en esta segunda ilustración, el de ojo malo diría, tengo 5, si comparto 3 me quedo con 2, ya no me va a alcanzar. El de ojo malo, el tacaño, va a decir, no puedo compartir porque como está la situación, ¿me alcanzará para mañana? Él es el de ojo malo, que hay una constante preocupación en su vida por si le va a faltar el día de mañana. El Señor está diciendo, si tú eres del ojo malo, si tú eres tacaño, si eres una persona que piensa en que te va a faltar, va a haber una constante preocupación en tu vida porque estás acumulando riquezas en lo terrenal. A diferencia con el que acumula riquezas en lo celestial. O la segunda ilustración que nos dice, el de buen ojo o el generoso. El que es generoso en el mismo ejemplo tiene 5. El que es generoso comparte los 3, se queda con 2. La diferencia es que el que acumula riqueza en el cielo, el que es generoso, no tiene su mirada en los 5, en los 3 o en los 2. Tiene su mirada en quien provee el poder estar, el poder dar. El generoso, el de ojo bueno, el que piensa en acumular riquezas, sabe quién cuida de él. Sabe que el Señor está ahí proveyendo y le va a dar para que comparta más. Y eso va a llevar a esa persona no a preocuparse por si le va a faltar constantemente. Y probablemente vengan esos pensamientos, pero va a recordar, yo sé quién cuida de mí, yo sé quién cuida de mí y yo sé que el Señor va a seguir proveyendo nuestras vidas. Traje una tercera imagen, me emocioné con las imágenes. Una tercera ilustración. Y podemos preguntarnos a quién serviremos. Y si seguimos el hilo conductor de Mateo, vemos clarito hacia dónde va. La tercera imagen presenta una persona y tiene 2 caminos. Tenemos 2 caminos solamente. Hay 2 opciones. Usted elige el camino servir al Señor de las riquezas o servir al Señor. Usted tiene la opción, el Señor le hablaba a sus discípulos, no habla a nosotros. ¿Qué camino vamos a escoger? ¿Es camino de riquezas? ¿Vamos a escoger servir al Señor de las riquezas o vamos a escoger servir al Señor de los cielos? Y esa es una pregunta personal de cada uno de nosotros. Podemos estar en un punto de nuestra vida en que ya escogimos un camino, en que ya estamos en ese camino y podemos permanecer si escogimos el camino del Señor o estamos con una tremenda oportunidad, un llamado de parte del Señor para decir yo dejo este camino y quiero seguir el camino que dará paz a mi alma porque es un camino que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Hay hartos famosos, personas reconocidas a nivel mundial, que han seguido el camino de las riquezas. Lo han seguido y han alcanzado la cima, han alcanzado lo más alto, el reconocimiento, la fama, el dinero. Podrían decir claramente que tienen su vida resuelta económicamente porque es tanto lo que han ganado que lo ha llevado a armar negocios, a vivir de esos negocios.
y vemos gente famosa, que tiene su vida resuelta en muchos aspectos. Deportistas que le pagan unas cantidades enormes de dinero que para nosotros dimensionarnos el dinero, la cantidad de cero ya nos cuesta un poquito. Hay cantantes, actores, y gracias a la misericordia del Señor hemos escuchado, hemos leído noticias de que quienes estuvieron en la cima de seguir el camino de la riqueza y quienes le ha ido bien en ese aspecto, no hayan paz en su corazón. Hay constantes preocupaciones en su vida. Tienen de todo, autos lujosos, podrían tomar un avión privado e ir al lugar que quisieran, pero ellos han dicho sinceramente que no han alcanzado paz en sus corazones, que se dieron cuenta que no era la mejor elección. Y Jesucristo le está diciendo esto 2000 años atrás, y es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros qué camino vamos a escoger. No sé si usted conoce a Daddy Yankee. Yo lo conozco, debo confesarlo. Lo conozco bien. Antes de convertirme al Señor, debo confesarlo, me sabía todas sus canciones. Me convertí al Señor a los 18, justo 17 años. Su música estaba en el auge de mi juventud. Y ahora me encuentro con un hombre convertido al Señor. Un hombre que hizo una entrevista hace un par de meses atrás y le preguntaban por un compatriota de él, Bad Bunny, que es el segundo artista más escuchado en la historia de Spotify. Y Bad Bunny lo invitaron, le pagaron para que esté en el Super Bowl. No sé si lo pronuncié bien, perdón, pero en el evento artístico más visto a nivel mundial. Miles de millones de personas ven el Super Bowl. Que el entretiempo entre el partido más importante del año del fútbol americano, el deporte más popular en Estados Unidos y el que también tiene más recursos, genera más en cuanto a premio, el pago de sus jugadores. Entonces, en el entretiempo hacen un show. Y Bad Bunny hizo su show y le preguntan a Daddy Yankee, un hombre convertido, no el que yo escuchaba 20 años atrás, hermano, sino que un hombre convertido al Señor, que el año pasado comenzó a hacer música que pusiera atención en Dios, música que comenzara a reconocer lo bueno que es el Señor, su amor misericordioso. Y él ha dado entrevistas de cómo teniendo riquezas, teniendo todo, no lo llenaba, no había caso, no había forma. Y él sabía que necesitaba convertirse al Señor y seguirlo y dejar todo eso por seguir al Señor. Le preguntaron qué pasaba si Bad Bunny lo invitaba a este evento, al más famoso a nivel mundial, a cantar La Gasolina, que era la canción icónica. No la voy a bailar, hermano, no me pida eso, por favor. La Gasolina, ¿qué pasaba si cantaba La Gasolina en un evento que miles de millones de personas, a conceptos actuales, más seguidores, más dinero, más reproducción en Spotify y todo lo que dictamina el mundo, las riquezas de este mundo? Y él dice, yo no voy a cantar La Gasolina, no la voy a cantar, pero con una convicción de que su norte es el Señor. Pero dice, ahora si me invita a cantar Sonríela a la vida, voy siguiendo al Señor, Jesucristo, el Nazareno, esa la puedo cantar, hermano. Sonríela a la vida, yo participo, yo estoy, porque voy a usar esa plataforma para cantarle a miles de personas y decirles que el Señor es bueno, que podemos sonreír. Nunca se ha tratado del dinero, nunca se ha tratado si alguien es famoso o no es famoso, el reconocimiento, sino como decía el Señor, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu norte son las riquezas, el Señor te va a decir, no sigas ese camino, no te va a hacer bien, vas a vivir con constantes preocupaciones. Pero si me sigues a mí, si sigues mi caminar, si sigues mi palabra, mis principios, hallarás paz. Podrás pensar y declarar que el Señor cuida de tu vida. Y el Señor es maravilloso. Hay muchos ejemplos. Juan Luis Guerra,
ya no, un artista ya un poquito más veterano, Juan Luis Guerra, él contó su testimonio recibiendo premios a niveles internacionales, que él no podía dormir sin tomar fármacos, sin tomar pastillas, nunca pudo dormir, alcanzó el reconocimiento, la fama. Luego de convertirse al Señor, de seguir este camino, dejó de tomar pastillas, dejó de vivir con una ansiedad que lo mataba por dentro, de constantes preocupaciones, y el Señor hizo un milagro en su vida por salir de un camino y de seguir a otro. Y así podemos ver y esperamos escuchar a mucha gente más, mucha gente común y corriente como nosotros, y gente famosa que se rinda a los pies del Señor. Le invito a que sigamos la lectura, porque estas 3 ilustraciones el Señor las usó para concluir algo maravilloso que necesitamos recordarlo en este tiempo. Necesitamos declararlo cada uno de nosotros. Le invito a que sigamos la lectura en Mateo 6, versículo 25 en adelante. Por eso les digo, estas 3 ilustraciones que le dio el Señor a sus discípulos, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Sí, así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Bendito Dios por su palabra. Bendito Dios. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor es maravilloso. No dejamos de impactarnos de sus palabras, que nos aliente y que nos vea el enfoque, la visión que necesitamos tener, en qué hemos de pensar. Y es maravilloso que sabe que vivimos preocupados, sabe que nos atormentan nuestros propios pensamientos. Pero el Señor nos dice, están tan preocupados que apártense, quédense quietos. El Señor nos dice, los veo tan preocupados que enciérrense por un momento, apártense, váyanse, no hagan nada, descansen. Ni siquiera dice eso. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, Él conoce tus necesidades, pero busca el reino de Dios. Mantente buscando al Señor, mantén tu vida orando a Dios, alabando su nombre, levantando tus manos, busca a Dios, porque Él ya conoce todas las necesidades, y a medida que busquemos a Dios, Él las va añadiendo, Él las va disponibilizando para cada uno de sus hijos. El Señor es maravilloso. Glorificamos tu nombre, Dios. Y ya para concluir, sus discípulos, me di cuenta a medida que iba leyendo, que sus discípulos pensaban de la misma forma que pensamos nosotros. Este es Mateo. No tenemos un evangelio de Pedro, por ejemplo, aunque muchos dicen que Marcos
Marcos es un evangelio que tiene mucho de Pedro al ser discípulo de él. Y Marcos vemos un evangelio, a diferencia de Mateo, que tiene una genealogía, que se toma el tiempo de explicar todo. Marcos va a una velocidad rápida. Ya el primer capítulo, milagro, el Señor hizo esto, acción total, acción, película de acción, pero Marcos tremendo. Mateo se encarga de hacerlo como un cobrador de impuestos, como un auditor, como un estado de resultados. Esta es la genealogía, pasó esto ahora acá, con un enfoque. Y encontré algo que tiene mucho sentido con esto, que está en la carta de Pedro. Y Pedro, en su velocidad, el máximo de los resúmenes de esta misma enseñanza, y está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice Pedro, escribiendo esta carta, en 2 frases, nada más que eso. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Todos vamos a sufrir de ansiedad, de preocupaciones. Nuestro cerebro va a bombardearnos constantemente. Vamos a estar en ese escenario, pero su palabra dice, cuando estén ahí, cuando estén en ese escenario, depositen en el Señor toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El Señor cuida de usted. El Señor cuida de mí. Pedro dice toda ansiedad porque Él sabe que son muchos los pensamientos. Sabe que vamos a pensar en hoy, ya en la tarde, si tenemos lo suficiente. Mañana vamos a terminar abril. ¿Qué va a pasar en mayo? Y ahí estamos. Pero necesitamos todos, en un ejercicio constante en nuestra mente, de llevar toda ansiedad, toda preocupación a quien cuida de nosotros, nuestro Señor. Como seguidores de Jesucristo, todos quienes estamos, o la mayoría de los que hemos decidido por el Señor, quienes no tienen la oportunidad de seguir al Señor, vienen bautismos, puede hacer una confesión de fe y comenzar en este caminar del Señor. Pero la mayoría, cristianos quienes estamos acá, no nos sintamos muchas veces menos espirituales porque hay constantes preocupaciones en nuestro corazón, porque nos afectan situaciones, porque hay momentos en nuestras vidas que hay malas noticias y que nos ponemos en escenarios desfavorables porque hay una enfermedad y nuestro cerebro ya reacciona diciendo, ¿y qué pasa si empeora? ¿Y qué pasa si el diagnóstico sigue siendo peor de lo que pensamos? Y el cerebro ya pensó en otro pensamiento. En ese momento necesitamos recordar la palabra del Señor y llevar toda ansiedad, toda carga a las manos de nuestro Señor. Y aunque haya en mi mente y en su mente se llene de preguntas sin respuestas, porque van a haber preguntas que no tenemos respuesta, porque son futuros inciertos, ni siquiera vamos a ver si pasa. Pero en ese momento siempre recordaremos que el Señor cuida de nosotros. Dios cuida de nuestras vidas. Dios cuida de usted, hermano. Está en las mejores manos. Aquel que alimentó a las aves del cielo lo va a alimentar a usted. Aquel que vistió lo va a vestir a usted. Siga poniendo su mirada en el Señor. Siga enfocándose en Él. Siga doblando su rodilla y diciendo, Señor, no doy más con mis pensamientos, pero quiero recordar que tú cuidas de mí, que tú estás atento a mi necesidad, que tú sabes y conoces la situación, pero vengo de rodillas porque sigo buscando tu reino, porque sigo obedeciendo tu palabra, aunque las fuerzas se acaban, aunque estoy flaqueando, aunque me pongo en los peores escenarios porque mi mente piensa y sobrepiensa y la ansiedad me bombardea. Quiero recordarle a mi corazón, quiero recordarle a mi mente que tú eres quien cuida de mí, eres quien cuida de mi familia, eres quien cuida mi corazón y es que está atento a cada una de nuestras necesidades. Bendito es tu nombre, Dios. Te glorificamos a ti, Señor. Y nuestro corazón, en medio de toda circunstancia, hermanos queridos, puede seguir descansando en el Señor, porque sabemos que Él cuida de nuestras vidas.
si puede bendecir al Señor, si puede aplaudir a nuestro Dios y Salvador. Te glorificamos, Señor, te honramos y te reconocemos como Señor de nuestras vidas.